Ella llevaba puesto mis cartas a cenar con la amante de mi marido. Descubrí esto un martes típico. Mirando mi extracto bancario en mi teléfono mientras esperaba que se preparara mi café, y en ese instante lo supe, no era solo traición, fue una humillación calculada. El café se enfrió en mi mano. Mientras me desplazaba. Restaurante caro, hotel boutique, tienda de lencería. Todo se pagó con tarjetas adicionales que eran a nombre de mi suegra, tarjetas que yo mismo había autorizado años antes. Cuando todavía creía que la familia significaba confianza, mi primer impulso fue negarlo, buscando una explicación inocente. Siempre lo he hecho. Siempre quise creer que el problema nunca fue tan grave como parecía, pero había un detalle que no encajaba. Un patrón. Las compras siempre ocurrieron en los mismos días, siempre por la tarde. Siempre en barrios donde mi suegra decía que no le gustaba ir. Y siempre había momentos en que mi marido decía que estaba en reuniones demasiado largas para contestar el teléfono. Se me revolvió el estómago. Recordé la última vez que mi suegra estuvo en casa, sentado a la mesa tomando té, diciendo con esa dulce sonrisa que siempre me molestaba: trabajas demasiado. Cariño, deja que nosotros nos encarguemos de las cosas. Agente, ella y él. Esa mañana no lloré. Yo no grité. No me enfrenté a nadie. Fui a trabajar como de costumbre. Sonrí a las personas adecuadas. Respondí correos electrónicos, pero en el interior algo se estaba reorganizando. Durante mi hora de almuerzo, llamé al banco. Confirmé cada transacción, fechas, lugares, valores. Cuando el cajero me preguntó si reconocía las compras, mi voz salió demasiado firme. Lo reconozco ahora. Lo apagué y me quedé mirando la pared blanca de la sala de descanso. Fue entonces cuando realmente lo comprendí. No era solo mi marido quien me engañaba. Mi suegra participó. Ella lo estaba financiando. Ella lo estaba encubriendo. Ella estaba usando mi dinero para apoyar la doble vida de su propio hijo. Me fui a casa temprano ese día. Encontré a mi marido demasiado relajado, sentado en el sofá, jugando con su teléfono móvil. Llegó temprano, comentó. Ya llegué. Respondí, y noté cómo evitaba mi mirada. Fui a la habitación, abrí el cajón, donde guardaba documentos viejos, contratos, contraseñas. Todo seguía allí, organizado. Como siempre ha sido. Cogí mi teléfono móvil. Abrí nuevamente la aplicación del banco. Mi dedo se posó sobre la opción que nunca había pensado en utilizar: cancelar. Tarjetas adicionales. Recordé todas las veces que mi suegra dijo que estaba exagerando. Controlador. Difícil. Quizás era cierto, pero en ese momento necesitaba hacer exactamente eso. Presioné. Confirmar. Apareció una advertencia en la pantalla: las tarjetas adicionales serán canceladas inmediatamente. Respiré profundamente. No fue venganza. Era el límite. Minutos después, mi celular vibró. Un mensaje de mi suegra. ¿Puedes explicarme por qué mi tarjeta dejó de funcionar? Sonreí por primera vez ese día. Una sonrisa tranquila, peligroso, porque mientras escribía, sin saber qué decir, ya entendí que esa simple decisión era solo el comienzo. Y si alguna vez has sentido esa extraña punzada en el pecho cuando te diste cuenta de que estabas siendo utilizado por alguien que decía amarte, quédate conmigo, porque lo que vino después expuso mucho más que una simple traición. Esa misma noche, el teléfono no dejaba de vibrar. Primero, mi suegra. Luego mi marido. Entonces mi suegra volvió a llamar, esta vez sin parar. Lo ignoré todo. Fui a la cocina. Abrí el refrigerador de mala gana y lo volví a cerrar. El silencio en la casa se sentía diferente. No estaba vacío. Él estaba atento. Mi marido apareció apoyado contra la puerta, fingiendo indiferencia. ¿Cancelaste las tarjetas de mi madre?, preguntó, como si preguntara si el café había terminado. Lo cancelé, respondí, sin levantar la voz. Sin justificación. Él frunció el ceño. Molesto no por el acto en sí, sino por mi actitud tranquila. ¿Sabes qué? Ella usa eso para sus propias cosas. Sé exactamente para qué lo utilizó. Respondí. La atmósfera cambió. Él soltó una risa breve y nerviosa. Estás creando cosas. Mi madre nunca haría algo así, entonces explícamelo, dije mirándolo finalmente. ¿Por qué las compras coincidieron con sus compromisos? Él miró hacia otro lado. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero basta. Eso es paranoia. Dijo, siempre ha sido desconfiado. La frase vino automáticamente, ensayado. Probablemente se repitió entre él y ella más veces de las que imaginé. La paranoia no paga un hotel. Respondí. No es lencería. Él permaneció en silencio, y ese silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Minutos después sonó el timbre. Sabía quién era incluso antes de abrirlo.
Mi suegra entró sin ser invitada, con el rostro enrojecido y el bolso apretado contra su cuerpo como un escudo. ¿Te has vuelto loco?, espetó. Me hizo sentir avergonzado delante de la gente. Lástima, la palabra que siempre me venía a la mente cuando alguien perdía un privilegio. Estabas usando mi dinero. Respondí, sin avisarme. Ella se cruzó de brazos, ofendida. Yo soy su madre. Siempre ayudé a mi hijo. No con mi tarjeta, dije. Y menos aún con mentiras. Mi marido intentó intervenir. Hablemos con calma, dijo mirándome como si quisiera controlarme. Estás exagerando. Mi suegra sintió rápidamente. Ella siempre ha sido así, añadió. Controlador. Celoso. Difícil, las mismas palabras. Las mismas estrategias. Los miré a ambos. Y por primera vez vi claramente algo que había sentido antes. Pero que no podía nombrar, estaban del mismo lado. No era una suegra entrometida y un marido confundido. Fue una alianza. Usaste mi dinero, repetí con calma. Me ocultaron esto. No hay pruebas, replicó mi suegra. Solo suposiciones. No respondí. Fui a la mesa. Cogí mi teléfono móvil y lo puse encima. Tengo citas, valores, lugares. Ella palideció por un segundo, luego se recompuso. Estás interpretando todo mal. Mi marido respiró profundamente. Molesto, ¿de verdad vas a destruir a nuestra familia por dinero? Esa pregunta realmente me impactó. No se trataba de dinero. Nunca lo fue. Se trataba de lealtad. Respecto al respeto. Respecto a hasta dónde creían que yo nunca reaccionaría. Lo destruiste cuando pensaste que no me daría cuenta. Respondí. Mi suegra agarró la bolsa con fuerza. Esto no se quedará así, lo sabía. Porque cuando alguien pierde el acceso, también pierde su máscara a la mañana siguiente. Me desperté con una extraña sensación de claridad. No fue ningún alivio. Fue el foco. Mi marido se fue temprano, sin decir una palabra. Ni siquiera un beso. No hay discusión. Esa falta de reacción dijo mucho más que cualquier disculpa que nunca llegó. Preparé café tranquilamente. Me senté a la mesa. Y por primera vez en mucho tiempo. No me sentí culpable por pensar en mi primero. El celular vibró alrededor de las 9. Un breve mensaje de mi suegra, resolvamos esto como adultos. Lo leí 2 veces. Lo borré. No respondí. En el trabajo intenté mantener mi rutina, pero los pensamientos seguían regresando en oleadas. No la traición en sí, eso ya estaba demasiado claro. Lo que me molestó fue el nivel de organización, los horarios, las excusas ensayadas, la forma natural en que 2 personas de la misma familia decidieron que yo solo era un medio para un fin. A media tarde volví a llamar al banco. Solicité el historial completo de las tarjetas adicionales. Solicité los recibos por correo electrónico. Nada. Demasiado técnico. Solo hechos. Cuando colgué, sentí un escalofrío en el estómago. No por miedo. Confirmación. Volví a casa temprano otra vez. La casa estaba en silencio. Mi marido aún no había llegado. Abrí la computadora. Organicé los extractos bancarios, fechas alineadas con viejos mensajes. En el celular, capturas de pantalla de conversaciones en las que dijo que estaba atrapado en la oficina. Todo empezó a tener un sentido incómodo. No fue un impulso, era método. Cuando entró, ya de noche, me encontró sentada a la mesa. La computadora está abierta. Los papeles organizados. ¿Qué es esto?, preguntó tenso. Eso es lo que no quería ver antes. Respondí. Dejó caer las llaves con fuerza. Estás yendo demasiado lejos. Él sonrió sin humor. Fuiste demasiado lejos al ir a cenar con otra mujer usando mi dinero, y con tu madre como cómplice. Se pasó la mano por la cara. ¿No lo entiendes? Entonces explícamelo, pregunté, sin tratarme como idiota. Él permaneció en silencio, y ese silencio fue la respuesta. Me senté más derecho. Cancelé las tarjetas porque eran mías, continué. Cancelaré muchas más cosas si fuera necesario. Él me miró sobresaltado. ¿Me estás amenazando? No. Respondí. Te lo advierto. En ese momento me di cuenta de que algo esencial había cambiado. Ya no pedía la verdad. Yo estaba exigiendo respeto. Y cuando alguien se da cuenta de que ha perdido el control, ahí es cuando empieza a emerger la verdadera naturaleza de la situación. Ella apareció durante el fin de semana, sin previo aviso. Mi suegra nunca me avisó cuando sintió que necesitaba poner las cosas en orden. Entró en la casa como si todavía fuera suya, mirando a su alrededor con ese aire de constante evaluación. Necesitamos hablar, dijo, sentándose en el sofá sin esperar respuesta. Mi marido estaba de pie, cerca de la ventana. No parecía cómodo. Ni siquiera a mi lado. Ni siquiera de ella. Háblales. Respondí. Ya he dicho todo lo que tenía que decir.
Ella dejó escapar un suspiro largo y dramático. Siempre ha sido muy sensible. Comenzó: todo se convierte en un ataque, todo se convierte en traición. No interrumpí. La dejé hablar. A la gente así se le ve cuando cree que todavía tiene un lugar en el mercado. Solo quería ayudar a mi hijo, continuó. Él estaba confundido. Siempre estás ocupado. Distante, era normal que buscara a alguien que lo comprendiera. Allí estaba. No es una disculpa. Una explicación. ¿Y usar mi dinero para eso también era normal?, pregunté. Ella apretó los labios. No seas tacaño. Insignificante. La palabra cayó como confirmación final. Mi marido finalmente se mudó. Mamá. Intentó interponer débilmente. Tal vez debamos admitir que fuimos demasiado lejos. Ella se volvió hacia él con una mirada dura. Ahora no. Observé aquella escena como quien observa algo que ya no duele de la misma manera. Fue casi didáctico. Me llamaste controlador, dije con calma. De difícil. Dijo que estaba exagerando. Ella sintió, sin vergüenza. Sigo pensando lo mismo. Entonces seamos claros. Respondí. Usaste mis cartas para encubrir la traición de tu hijo. Y perdió ese acceso. Es muy sencillo. Ella se levantó bruscamente. Vas a pagar por esto. Mi marido tragó saliva con dificultad. Bastan, dijo finalmente, pero sin la fuerza suficiente para cambiar nada. Mi suegra cogió su bolso y caminó hacia la puerta. ¿Crees que has ganado algo?, dijo antes de marcharse. Pero él solo cavó su propio hoyo. La puerta se cerró de golpe. El silencio que siguió no fue tenso. Era definitivo. Mi marido se sentó derrotado. ¿Tenías que hacer eso delante de ella?, preguntó. Lo miré. ¿Tenías que hacerme esto?, respondí. Él no respondió. Y en ese momento me di cuenta de que cancelar las tarjetas no era lo más importante que debía hacer. Fue solo la primera señal de que ya no estaba dispuesto a financiar mentiras, ni emocionales ni financieras. Y algo me decía que esa decisión aún tendría consecuencias. Esa noche dormimos en camas separadas por primera vez desde que nos casamos. No hubo discusión. No hay acuerdo, solo un espacio silencioso que decía todo lo que ninguno de nosotros tuvo el coraje de nombrar en voz alta. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Empaqué algo de ropa, documentos y la computadora portátil. No fue un escape. Fue organizado. Cuando entró en la habitación y me vio cerrando la maleta, se quedó quieto en la puerta. ¿De verdad vas a hacer eso?, preguntó en voz baja. Ya lo hice, respondí. Se pasó una mano por la cara. Cansado. Estás exagerando todo esto por mi madre. Me detuve. Lo miré con atención por primera vez en mucho tiempo. No fue por tu madre, dije. Fue porque la dejaste ser parte de la traición. Abrió la boca para responder, pero se rindió a mitad de camino. La verdad tuvo este efecto, no dejó mucho lugar para las excusas. Salí de casa con una maleta demasiado ligera para el peso que llevaba dentro. Fui a un hotel sencillo cerca de mi trabajo. Nada lujoso, pero limpio, silencioso. En los días siguientes todo salió a la luz con una claridad casi cruel. Viejos mensajes que nunca había cuestionado. Horarios extraños. Explicaciones mal conectadas. Pequeñas señales que había ignorado porque confiar parecía más fácil que confrontar. Intentó llamar. Envió mensajes largos y confusos. Promesas vacías. La culpa se estaba pasando de uno a otro, excepto hacia él. Mi suegra también lo probó. Esta vez, con una estrategia diferente. Estás destruyendo una familia. Leí esa frase y sentí algo curioso, sin culpa, porque sabía exactamente lo que estaba destruyendo. Un acuerdo silencioso donde pagué. Toleré y sonreí mientras me engañaban. Una semana después, recibí la confirmación del banco. No hay cargos pendientes. No hay ninguna deuda a mi nombre más que la de mis propias decisiones. Esa noche, sentado solo en mi habitación de hotel, me di cuenta de algo que lo cambió todo. La cancelación de las tarjetas no fue un acto de ira. Fue un acto de lucidez. Dejé de financiar la traición. Y junto con eso, dejé de financiar una versión de mí mismo que aceptaba migajas en nombre de la paz. No sé qué pasará con mi matrimonio. Quizás termine. Quizás no. Pero sé una cosa con absoluta certeza, la mujer que canceló esas tarjetas ya no haría la vista gorda ante nada. Ni siquiera por mentiras bien vestidas. Ni siquiera para las familias que confunden el control con el amor. Y si alguna vez alguien me pregunta cuándo empezó todo a cambiar, sabré la respuesta exacta. Fue entonces cuando me di cuenta de que el respeto también se extiende a los extractos bancarios. Pasaron varias semanas antes de que todo encontrara un nuevo ritmo. No mejor. Nuevo. Firmé un contrato de arrendamiento de un apartamento pequeño. Nada sofisticado, pero silencioso. Y sobre todo, la mía.
Mi marido intentó verme de nuevo. Dijo que necesitaba explicarlo. Todo se había salido de control, que la madre se involucró demasiado. Lo escuché, prestar atención, sin interrumpir. Y por primera vez me di cuenta de algo simple y duro. Cuando alguien dice que perdió el control, generalmente se refiere a cuando perdió el control, acerca de ti. ¿De verdad quieres continuar? Pregunté. Él dudó. Y en esa vacilación vi todo lo que necesitaba ver. No se trataba de amor. Se trataba de conveniencia. Firmamos los papeles de separación semanas después. Ningún escándalo, sin público. Ningún drama público. Mi suegra nunca volvió a hablarme, y, curiosamente, aquello fue un regalo. Me enteré por terceros que ella dio versiones contradictorias, lo cual me retrató como alguien frío, calculador, buscador de oro. Sonreí cuando escuché eso, porque por primera vez la historia que contaron sobre mí ya no determinaba nada. Meses después, encontré el antiguo extracto guardado en mi computadora, el que empezó todo. Me quedé mirando durante unos segundos y cerré el expediente, no por enojo, pero como ya no necesitaba esa prueba, la respuesta más grande que le di a mi suegra, a mi exmarido, a todos ellos, no se trataba de cancelar tarjetas. Él siguió adelante sin pedir permiso. Hoy, cuando pienso en esa versión de mí mismo, aquella que estaba dispuesta a pagar para evitar ser abandonada, siento algo cercano a la compasión. Ella no era débil. Simplemente no había aprendido a parar. Y si esta historia te hizo pensar en algún límite que has estado posponiendo, quizás no se trate de venganza ni de confrontación. Tal vez se trate simplemente de elegir, aunque sea una vez, no soportar más lo que te hace daño. Y caminar con él. Porque cuando cortas el acceso equivocado, la vida comienza a funcionar de una manera sorprendentemente honesta.